Es el 2019 y el youtuber Tony Álvarez tiene una excelente idea para Halloween. Hola Wanton, tú sabes animar, ¿verdad? ¿Qué tal, Tony? Sí, yo sé animar muy bien. Tengo una idea fantástica para un especial de Halloween y necesito a alguien que sea capaz de animar este círculo negro con ojos en varios episodios de Gumball. Si me ayudas, te regalo una colaboración en mi canal. De una, Tony, eso es re simple. Yo lo hago rápido y te ayudo en lo que necesites. Tony tenía claro lo que haría para su especial de Halloween. Tomaría un personaje descartado del increíble mundo de Gumball, escogiendo el que le pareciera más tétrico, y ese terminó siendo Circle Guy. Y con ayuda de Ostom, en ese entonces Wanton Art, lo introduciría en varios episodios para crear más de un montaje y probar que las apariciones eran reales. Y Tony los reproduciría en distintos televisores para que el montaje pareciera más real. Una vez creados los montajes, Tony necesitaba una historia creíble sobre cómo supuestamente encontró las imágenes donde Circle Guy aparecía, así que modificando los textos de un hilo de Reddit, creó a Moudon27 y a Mitch Gerald, dos usuarios que darían más información del personaje, confesando que se llamaba Mononoise y publicando imágenes sobre él. Luego inventaría a Sasuke, otro usuario que aparte de poner más imágenes sobre Mononoise, daría a entender que el personaje solo aparece en episodios pirateados, pero que en los oficiales había cero rastro de él, y esa sería la razón por la que nadie podía encontrar a Circle Guy de manera oficial. O al menos hasta ese momento. El título del video no está allí nomás porque sí. Pues si bien todo comenzó como una mentira de Tony, esta mentira llegó tan lejos que superó a la ficción. Y la gente lo comenzó a encontrar en episodios reales. Pero para llegar a eso, primero necesitas saber el otro lado de la historia. Ese mismo octubre, al llegar de la escuela, un joven Hiro de 16 años encendería su computadora para ver YouTube y se toparía con un video llamado El personaje más misterioso del increíble mundo de Gumball. Al terminar de ver el video, al joven Hiro le pareció muy curioso el caso y comenzó a investigar. Primero notaría que en el video de Tony se mostraban links completos que supuestamente llevaban a las imágenes de Circle Guy, así que se tomó la molestia de transcribir cada uno de los links para acceder a las imágenes. Pero su sorpresa fue grande cuando descubrió que los links no llevaban a ningún lugar, por lo que tenía claro que todo podría tratarse de un engaño muy bien orquestado. Hiro, más motivado que nunca a descubrir la verdad tras Circle Guy, le pregunta a Wanton Art, un amigo que tenía en común con Tony, si lo podía poner en contacto con él para hacerle unas preguntas al respecto. Pero Hiro no tenía la mínima idea de que ese amigo en común con Tony había sido el propio creador de las imágenes. Hola Wanton, ¿me puedes poner en contacto con Tony? Necesito hacerle unas preguntas para mi investigación, pues nada de lo que menciona en su video parece existir. Los links no funcionan. Sí, está bien, Hiro, dame un momento. Wanton alertamente le llamó rápido a Tony. Tony, tenemos un problema. Hiro solo se acaba de dar cuenta que los links son falsos y quiere hacerte unas preguntas. Tranquilo bro, ya nos descubrió, ya ni pedo. Pero Simón, confiésale que tú hiciste las imágenes que mostré. Y si quieres ofrécele hacer otros montajes para un video de él y que él continúe con la historia. La gente está muy intrigada y quiere más lore. Y la verdad es que estaría muy cool una segunda parte. Incluso podríamos grabar una entrevista. Hola Hiro, tengo algo que decirte sobre Circle Guy, pero prométeme que no le dirás a nadie. Bro, no es necesario que lo digas, ya me lo suponía. Bueno, pero ¿a qué no sabes que yo fui el creador de las imágenes? Y Tony me mandó a decir que está reinteresado en que continúes la historia. Hiro, precisamente por esos días, llevaba meses viendo el increíble mundo de Gumball de comienzo a final, buscando pistas para una de las mejores teorías de su canal. Y en el proceso de su investigación, descubrió que todos los personajes de Gumball eran personajes rechazados de otros proyectos. Y cuando Tony le propuso que fuera él quien continuara con la historia de Circle Guy, Hiro lo tuvo claro. Circle Guy sería el personaje rechazado en una serie llena de personajes rechazados, buscando venganza para ser parte del show. Teniendo clara su idea de por dónde quería continuar el lore, Hiro comenzó a investigar a todos los personajes descartados de Gumball, y al lado de Circle Guy encontró a otro personaje que llamaba bastante la atención, y ese personaje sería Splatty. Es así como Hiro le dio un compañero a Circle Guy, bajo la misma premisa, personajes rechazados que buscarían venganza. Lo interesante era que en Gumball ya existía el concepto del vacío, y esta trama de los personajes rechazados encajaba muy bien en el lore, pues fácilmente podrían tratarse de personajes que huían del vacío y se colaban en la serie
serie para no ser olvidados. Todo se puso manos a la obra. Ostom, en ese entonces Wanton Art, crearía nuevos montajes para el video de Hiro, y él utilizaría la trama de Circle Goy para promocionar su siguiente video, que sería una teoría de Gumball en la que trabajó meses. Por cierto, le acabo de hacer hace poco un remake mejor explicado y editado a esa teoría, además de aportar pruebas nuevas, por si lo quieres ir a ver. El ciclo se repite, ¿no? Pero antes, él es Kuke. Hola. Kuke es un gran perrito. No es cierto. Pero tiene una maldición. Si estás viendo este video y no te has suscrito, Kuke irá por ti. Pero si ya te suscribiste, entonces estás a salvo. Vamos. Pero si no, Kuke irá por ti en la noche. El video de Hiro sobre Circle Goy tuvo demasiado alcance y consiguió que el caso del personaje fuera aún más famoso, incluso llegando al punto de que canales en inglés y en portugués comenzaron a hablar del caso. Esto ocasionó que miles de personas comenzaran a dedicarse a buscar al personaje en todos los episodios de Gumball. Y aunque todo era una mentira, lo increíble fue que la gente logró encontrarlo. Como te dije, la mentira superó la ficción. Mi sorpresa fue muy grande cuando comencé a ver que cientos de personas me comenzaron a mandar a través de mi correo y mis redes sociales demasiadas capturas en las que aparecía Circle Goy oficialmente en la serie. Y la verdad es que yo no me lo podía creer. ¿Cómo es que una mentira se había transformado en una realidad? La verdad es que aunque algunas de las imágenes que me mandaban se notaba fácilmente que eran ediciones, hubieron unas que me sorprendieron porque no solo me mandaba la imagen, sino el link y el minuto exacto del frame para que yo lo comprobara con mis propios ojos. Y efectivamente eran apariciones reales. Tal vez pienses que otra vez estoy mintiendo, pero no es así. La verdad es que yo también me asusté cuando las vi. E incluso estoy volviendo a sentir el miedo que sentí ese día. Pero para que me termines de creer, te voy a mostrar en tiempo real el momento exacto en el que aparece en cada episodio desde la página oficial de Max. Primero vayamos al episodio La pelea de la primera temporada. Si adelantamos hasta la parte en la que Nicole confronta al padre de Tina, que es más o menos por acá, vamos a encontrar a Circle Goy. ¿Lo estás viendo? Otra aparición se encuentra en el episodio de la sexta temporada, La comprensión. Si adelantamos al minuto 5 deberíamos ser capaces de poder verlo. ¿Ya lo encontraste? También si nos vamos al episodio El día de campo de la primera temporada y adelantamos casi hasta el minuto 3, encontraremos otra curiosa aparición. Otra aparición en la primera temporada ocurre en el episodio La fiesta. Pues casi por el minuto 5, volveremos a encontrar a Circle Goy. Pero mi aparición favorita es en el episodio Los espectros de la sexta temporada, pues se trata de un especial de Halloween. Y si nos vamos al minuto 2 terminando la canción, él volverá a estar allí, observando desde lejos. Y esta fue la verdad detrás de Circle Goy, la mentira que llegó demasiado lejos. Intenté aclarar toda la verdad en este video, pero si tienen alguna duda, con gusto se las responderé en los comentarios. Solo háganmelo saber. De igual manera, les quiero anunciar que en mi Discord he abierto un chat sobre Circle Goy, para que entre todos podamos platicar del tema y que ustedes puedan aportar pruebas nuevas de otras apariciones que hayan encontrado. Espero verlos en mi Discord. Este video que acabas de ver fue el episodio piloto de Frecuencias Desconocidas, la primera serie original del canal en la que te voy a contar los secretos detrás de las historias más conocidas en el mundo de la animación. Si el piloto te ha gustado y deseas apoyar la serie, te invito a comprar la membresía Dios del canal, con la que podrás tener acceso 3 días antes a todos los episodios de Frecuencias Desconocidas. Te prometo que no te vas a decepcionar. Igualmente puedes apoyar la serie comprando la membresía más barata de 19 pesitos, con la que te saludaré en cada video. Que de hecho, antes de terminar con el video, me gustaría mandarle un saludo a Dani28, Emily, Eduardo, Panco Queso, Rush, Mr. Axolot y a Marco Alex, quienes son los héroes del canal. También un gran saludo a Abby, quien es un antihéroe, y un gran abrazo de Rocken, quien es un dios del canal. Y si a ti también te gustaría que te saludara en un próximo video, recuerda que puedes unirte al canal por solo 19 pesitos y ser un miembro. De esa manera me apoyas con poquito y yo estaré contento de reconocerte como un héroe oficial. Y espero que este video te haya gustado, es por ello que también te recomiendo estos que te estoy dejando en pantalla. No te los
los quieres perder. Mientras tanto, yo he sido Heroesword, el héroe de tus caricaturas. Y sigan siendo héroes.